sobre leucemia linfoide crónica. Se enmarca dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos, ella junto con todos ellos y los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin. Esto es leucemia linfoide aguda que ya le hemos visto y todo esto linfomas. Hay dos grandes grupos de linfomas, los Hodgkin y los no Hodgkin. Dentro de los no Hodgkin hay un subgrupo que se llama linfomas de bajo grado. Y dentro de este grupo de linfomas de bajo grado se incluye la leucemia linfoide crónica. Quiere decir que la leucemia linfoide crónica fue un error desafortunado en cuanto al nombre. No debió haberse llamado así porque en realidad es un linfoma. Segundo, en la década del 2000, en el año 2003 al 2006, la OMS pidió que ya no se le llame así, sino que se le llame linfoma de células pequeñas o SCL. Sin embargo, la costumbre hizo que nadie le hiciera caso a la OMS y actualmente, en el 2008, la OMS se dio y dijo que se llame las dos cosas, leucemia linfoide crónica, linfoma de células pequeñas, para simbolizar que no se trata de enfermedades diferentes, sino de la misma enfermedad. Que cuando yo hago una biopsia de ganglio, se le llamará linfoma de células pequeñas, y si lo encuentro en un hemograma o mielograma, o a otra prueba en la sangre, se le llamará leucemia linfoide crónica, pero son lo mismo, no tienen enfermedades diferentes. Epidemiología. A nivel mundial es una de las más frecuentes, pero en el Perú es la más infrecuente de todas. No solo en el Perú, sino en el hemisferio sur. No tenemos leucemia linfoide crónica, no se sabe el por qué. Al igual que la LMC también es propia de viejitos. Se diferencia de LMC que LMC arranca a los 50, 60, en cambio LLC arranca más tardíamente, 65 años para arriba, es mucho más viejitos que LMC. Igual que LMC es propia de varones, muy poco en mujeres. Leucemia linfoide crónica, otra peculiaridad es asintomática. Las dos leucemias crónicas son asintomáticas. Sin embargo, la LMC en algún momento da síntomas, no al inicio, sino al momento en que se va a morir. En cambio, la leucemia linfática crónica, un 25% de casos, es asintomática durante toda su vida, es decir, es post-mortem su diagnóstico, nunca da síntomas. Y un 40% adicional es asintomática de gran parte de la enfermedad y en algún momento puede dar síntomas. Quiere decir que en resumidas cuentas, las dos son asintomáticas, mucho más asintomática es la leucemia linfoide crónica, es la más asintomática de todas las leucemias, uno se puede morir sin saber que la tiene. Esto es para distribución por razas, si se dan cuenta, nuestra raza, por cuestiones raras, no sabemos por qué, sabemos que algo tiene que ver los genes asiáticos que tenemos en nuestro medio, pero qué genes son todavía no se ha podido saber. Sobrevida, fíjense que la sobrevida, si bien es cierto, va bajando conforme se diagnostica aquí, pero tiene una sobrevida más o menos larga. La historia natural de una LLC, si la LMC tenía 10 años de historia natural, la LLC está bordeando los 15 a 25 años. Es larguísima, larguísima. ¿Por qué se produce leucemia linfoide crónica? ¿O cómo es el punto? La célula de leucemia linfoide crónica en la sangre tiene cada cierto tiempo que tomar aire y meterse al ganglio. ¿Para qué se mete al ganglio? Primero viaja a través del ganglio y se estaciona al costado de una célula dendrítica folicular. Cuando se estaciona pegado a ella, vienen toda una mancha de células que son adipocitos, fibroblastos, otros linfocitos, que le preguntan cómo te ha ido, le limpian el parabrisas, lo reparan, le dan de comer, y luego que ha recargado energías, vuelve a salir. Y está así toda la vida. En términos reales, se estaciona con las células dendríticas para inhibir la apoptosis. La célula dendrítica le inyecta ciertas citoquinas para que no se muera. Si no le inyectara la citoquina, se moriría la leucemia linfática crónica, pero mientras le inyecten eso va a vivir
años de años, en promedio 20 y pico de años. Es larguísima su vida gracias al apoyo de las células dendríticas. Por eso es que a esta fase ganglionar se le llama linfoma y a esto de leucemia. Pero en realidad ya saben, las dos son lo mismo. Esto es porque se producen. Hay dos formas de leucemia linfoide crónica. Las dos se diferencian porque en determinado momento un linfocito B puede responder a un autoantígeno o a un antígeno extraño. Cuando responde un antígeno extraño, se da un proceso infeccioso, se elimina el proceso infeccioso, pero la clona productora de este antígeno persiste, y esta puede dar lugar a una forma de leucemia linfoide crónica que es la más benigna. A esta, viene precedida de una infección o de exposición a antígenos extraños, se le llama, como vamos a ver, la variante conmutación de genes. En cambio, cuando es por autoantígenos es mucho más agresiva, es una evolución más difícil de matar y a esta se le llama la variante sin mutaciones. Cuando es con mutaciones es de buen pronóstico, esta. Cuando es sin mutaciones es de mal pronóstico. ¿Mutaciones de qué? Del gen de inmunoglobulinas, que en la mayor parte de libros lo grafican como IgH, H mayúscula. H viene de cadenas pesadas, heavy. Es para significar que hay mutaciones de cadenas de inmunoglobulinas. Eso porque esto, para producir anticuerpos frente al antígeno, tuvo que modificar su estructura del anticuerpo para producir anticuerpos efectivos. En cambio, esta no, solamente se dedica a producir autoanticuerpos. Esto es la mutada y la no mutada. De las dos, es más frecuente esta. Esta es la más rara. Si el MC para el diagnóstico tenía una mutación, la 922, y un gen de fusión, un gen anormal que lo definía, BCR-ABL, la leucemia linfoide crónica no tiene ni una mutación, tiene montones de mutaciones, no hay ninguna que la caracteriza, no tiene un gen, no tiene un BCR-ABL, no tiene un gen que la caracteriza, sí tiene un marcador que la caracteriza, que es este CD5. Es la forma en que yo diagnostico leucemia linfoide crónica por este marcador CD5. La LMC tenía tres fases. La leucemia linfoide crónica también tiene fases. Tiene también tres. Que hace poco, recién hace 3 años, se han puesto de acuerdo en que tiene tres. La fase inicial, que es la más larguísima, casi 25, entre 10 y 15 años, se le llama linfocitosis monoclonal de linfocitos B. Significa que todos nosotros a lo largo de nuestra vida hacemos esa fase, más de una vez. Solo que todos nosotros, por algún gen que tenemos, viene un linfocito T y luego mata a toda esa clona. Pero en algunos casos puede esa clona sobrevivir. Esta fase luego se ve seguida por esta otra que es de leucemia linfoide crónica, en fase típica o con manifestaciones típicas. La cosa que este es el cuadro más característico de la leucemia linfoide crónica. Y aquí es la descripción de los libros. Y luego esta fase se transforma en leucemia prolinfocítica. Si se dan cuenta, la leucemia linfática crónica no se transforma en leucemia linfoide aguda. La LMC, recordarán, se transforma en LMA, en una leucemia aguda. La leucemia linfoide crónica no se transforma en leucemias agudas. Esa leucemia prolinfocítica, aunque es un nombre horrible porque da también lugar a confusiones, se transforma en otra leucemia, es en realidad otro linfoma, solo que más agresivo. En buen cristiano, la leucemia mieloide crónica se transforma en leucemia aguda. La leucemia mieloide crónica se transforma en leucemias agudas. La leucemia linfoide crónica que estamos viendo aquí, que es un linfoma, se transforma en otro linfoma que tiene el nombre de leucemia. ¿Es un cambalache de nombres? Sí, por eso lo repito de nuevo. Leucemia mieloide crónica se transforma en alguna leucemia aguda, sea linfoide, sea mieloide. En cambio, la leucemia linfoide crónica, que es en realidad un linfoma no Hodgkin, se transforma en otro linfoma no Hodgkin, más agresivo, que tiene el infortunado nombre de leucemia prolinfocítica. No se transforma en leucemias agudas. Es eso más o menos lo que intento aclarar aquí. Cuadro clínico.
Lo que destaca de ella es que es asintomática, 70% de casos. De eso ya saben, 25% nunca y el otro restante que en algún momento puede dar molestias. El resto de manifestaciones son raras, bastante raras. Las adenopatías apenas un tercio de casos. No hay una forma que yo pueda decir, como en semiología nos enseñaban, que un ganglio, por semiología, yo puedo decir, este ganglio es bueno, este ganglio es malo, algo por el estilo, no hay forma de saberlo, o algún signo que me indique. El diagnóstico, la sospecha diagnóstica se hace en base al hemograma, y en el hemograma debo encontrar una cifra absoluta de linfocitos mayor a 5.000. Es decir, la sospecha diagnóstica de leucemia linfoide crónica se hace por la presencia de linfocitosis. Esta no admite blastos en su hemograma, a diferencia de la LMC que sí admite un poquito de blastos. Este es un hemograma de una leucemia linfoide crónica donde se observan todos son linfocitos y como máximo deberían haber 10 células nucleadas. Aquí hay muchas más. Este es un mielograma donde se observan más linfocitos, donde la médula ósea está infiltrada por montones de linfocitos, todos del mismo tamaño y forma. ¿Cómo es el hemograma? Lo que les decía, linfocitosis. En los que gusten de repasar con los del CTO y van a encontrar esta palabrita de sombras de Grumpecht. Es raro que se reporte, es rarísimo, pero son sugerentes, no son patognomónicas, son sugerentes de leucemia linfoide crónica. Esa palabrita es sugerente de leucemia linfoide crónica. No importa el porcentaje o las cruces, basta que aparezca la palabrita y me están queriendo decir que es muy probable que sea una LLC. Diagnóstico. La sospecha, insisto, es la linfocitosis, más de 5.000 en términos absolutos durante por lo menos 4 semanas mantenidas. Luego se hace el diagnóstico por médula ósea, donde demuestro la infiltración, y tengo que demostrar que sea positivo para este marcador CD5. Y hay otros marcadores más que en los libros se encuentran, pero sobre todo es con el CD5, y con eso recién hago el diagnóstico. El tercer paso es estos tres de acá. Le hago cariotipo, le hago marcadores de autoinmunidad y le hago marcadores tumorales. ¿Por qué razón esos tres? Porque la leucemia linfática crónica es la leucemia que por sí sola no da síntomas, pero es la leucemia que más fenómenos paraneoplásicos, de hecho es la neoplasia, la primera neoplasia que produce más fenómenos paraneoplásicos. La segunda, de lejos, muy lejos, es el timoma. La LLC siempre viene con algún fenómeno paraneoplásico. Por eso se busca perfiles de autoinmunidad, porque casi siempre sus fenómenos paraneoplásicos son estos dos: anemia hemolítica autoinmune y púrpura trombocitopénica autoinmune. El tercer lugar se lo lleva las hipogamaglobulinemias, que es raro de diagnosticar, pero sí es frecuente. Pero también puede producir otros: aplasia eritroide pura, neutropenias inmunes y otras alteraciones de la inmunidad celular. A la suma de, puede venir o solo con anemia o solo con PTI. Si se suman los dos, recuerden que se llama síndrome de Evans. Eso quiere decir que una anemia hemolítica y o un PTI en un viejito de 80 años, debo pensar que es un fenómeno paraneoplásico y debo buscar de fondo una leucemia linfoide crónica. ¿Por qué busco marcadores tumorales? Aunque estos dos marcadores que figuran en su gráfica son para evaluar la actividad de la enfermedad, también debe buscarse marcadores tumorales porque hemos dicho que todas las leucemias crónicas se asocian a neoplasias. La LMC le gusta asociarse, la LMC no esta, la leucemia mieloide crónica, le gusta asociarse a cáncer de mama y a cáncer de ovario. En cambio a esta le gusta mucho asociarse a cáncer de estómago y cáncer de colon. Esos son sus preferidos. Por eso en esta también se debe buscar marcadores tumorales para ese tipo de neoplasias, estómago y colon. El cariotipo es para determinar pronóstico. Eso de mutación, sin mutación y demás cosas. Esto es cómo infiltra la médula ósea para que vean que remeda un ganglio dentro de la médula ósea.
Y esto es otra biopsia de médula ósea para ver la linfocitosis. En las copias y en los libros siempre se hace referencia, si se dan cuenta, no hay un sistema de estratificación de leucemias. Es decir, si yo tengo un cáncer de estómago, se le estratifica, se le estadia por el sistema TNM, tumor, nódulo y metástasis. Eso no existe en las leucemias. La única que tiene un sistema de estratificación es la leucemia linfoide crónica, que tiene dos. Un europeo que es Ray y un no americano que es Binet. Estas escalas no son motivo de preguntas en el Perú, pero los que gusten de resolver del CTO español o exámenes del MIR sí se van a dar cuenta que allá sí los preguntan, inclusive los STEPS sacan muchas preguntas de este sistema de estadiaje porque a ellos sí les interesa, porque sí lo ven mucho. Acá en el Perú no. En buen cristiano, los dos se basan en numeritos romanos y letritas. Mientras más alto el número o mientras más baja la categoría en la C, peor el pronóstico porque tienen mayor número de manifestaciones. Estos linfocitos chiquitos son linfocitos normales de leucemia linfoide crónica. Estos linfocitos grandes son prolinfocitos. Esto es una infiltración por prolinfocitos que, a pesar que diga la palabra leucemia, insisto, es un linfoma en realidad, es una variante del linfoma. Drogas. LMC tenía su droga peculiar imatinib. Leucemia linfoide crónica no tiene una droga peculiar, tiene varias drogas. Eso ha hecho que su tratamiento no sea el más espectacular porque no lo necesita. Normalmente su curso es indolente. Pregunta. Ante el siguiente hemograma, hemoglobina 10,5, un poquito de anemia leve, leucocitos 98,000 y plaquetas 120,000, en el frotis le reportan linfocitos atípicos 100%. Aquí la palabra clave es encontrar 90% de linfocitos, de 98,000 de SORA pasa a los 5,000 linfocitos en términos absolutos, y por eso el diagnóstico aquí es de leucemia linfoide crónica. No puede ser leucemia linfoide aguda porque no hay blastos. Recuerden que atípicos no equivale a blastos. No puede ser linfoma no Hodgkin, ninguno de los linfomas, porque los linfomas dan linfopenia. La LLC, como linfoma, eso lo vamos a ver después en la clase de linfomas, es la única Contreras que da linfocitosis. Todos los otros linfomas dan linfopenias. Y reacción leucemoide, que eso no existe, que les dije no es una palabra que deba interpretarse. En el hemograma de un paciente con astenia, este es también del CTO, pero se informa sobre la existencia de blastos. ¿Cuál es el diagnóstico menos probable? ¿Cuál de estas entidades no tiene? Las agudas, por definición, sí van con blastos. Quiere decir que sí son las más probables. A mí me están preguntando los menos probables. Luego de las crónicas, la linfoide nunca tiene blastos. La mieloide puede tener un cachito, pero puede tener. Quiere decir que la respuesta sería la B, la linfoide crónica. La presencia de anemia hemolítica inmune, PTI, o síndrome de Evans se asocia más, como hemos dicho, a leucemia linfoide crónica. Las otras dos leucemias que figuran acá, las dos agudas, nada tienen que ver con fenómenos paraneoplásicos. Y mieloma que no hemos visto, no cursa con esto. La hipogamaglobulinemia es un hallazgo frecuente en leucemia linfoide crónica por la misma razón, como una pregunta de fenómenos paraneoplásicos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? En este esquema que hemos retomado del inicio de esta clase, es para ver cómo se desarrolla un linfocito. Ya habíamos dicho en la fase, si se da su transformación neoplásica en esta fase del linfoblasto, se llama leucemia linfoide aguda, y la que hemos visto ahora como leucemia linfoide crónica, que nada tienen que ver una con otra. En cambio, si la transformación neoplásica sucede en este estadio, desde el linfoblasto a centroblasto, hasta el inicio, la mitad del ganglio, se llama linfoma no Hodgkin, y el otro linfoma Hodgkin. Quiere decir que ambos linfomas se diferencian en que uno es más primitivo que el otro. Cuando la neoplasia asienta en este estadio del linfocito B de memoria y célula plasmática, se le llama mieloma múltiple. Linfoma Hodgkin. Él es el doctor Hodgkin, que por una curiosidad del destino, él cuando fallece lo desentierran y le hacen una nueva biopsia y salió que él murió del linfoma.
que siempre es un chiste del destino, que él muere de linfoma no Hodgkin. Y eso lo ven en la década del 50. ¿Por qué diferenciamos los Hodgkin de los no Hodgkin si ambos son linfomas? A ver, en el linfoma Hodgkin hay una célula muy característica, no patognomónica, pero sí característica, que es la célula de Reed-Steinberg. Esta célula de Reed-Steinberg, yo voy a hacer esta célula, es un linfocito B. Todos en nuestra promoción siempre ha habido alguien que es el más tímido, retraído, calladito. Ese voy a hacer en la promoción de ustedes. Como soy tímido, retraído y calladito, me ha ido bien. He ganado buen dinero, tengo una pequeña empresa de ambulancias y contrato a gente para que la sirva. Yo voy a hacer esta célula de Reed-Steinberg, pero soy tímido. Voy a necesitar de colegas, de compañeros o de trabajadores que me ayuden a administrar esta empresa, que me consigan los trabajadores, que evalúen un contador. Es decir, esta célula de Reed-Steinberg se consigue y contrata a otros linfocitos para que supervisen a fibroblastos, adipocitos, a macrófagos, para personal de limpieza, para personal de mantenimiento y demás. Esa cohorte de empleados míos no son neoplásicos, solamente quieren que yo les pague en interleuquina y nada más. Hacen un trabajo para mí. Yo soy neoplásico, los demás no. Eso hace que en el linfoma Hodgkin la masa tumoral sea pequeña, menos del 1%. En cambio, en el linfoma no Hodgkin, todos son neoplásicos. Nadie contrata a nadie, todos pertenecen a la misma banda y por eso la masa tumoral es altísima. Ese dato ya me dice el pronóstico de cada uno de ellos. El linfoma Hodgkin normalmente se puede curar en un 97%, inclusive en el Perú. En cambio, el linfoma no Hodgkin no se cura. En Estados Unidos se cura hasta un 70%. En el Perú el promedio de curación estamos en 50 y algo, 44 y 54. Segunda diferencia. Yo como voy a hacer una célula de Reed-Steinberg retraída, calladita y ordenadita, soy muy meticuloso con las cosas. Por decirle, mi negocio ha ido bien acá en Lima y luego me extiendo hacia el sur, me extiendo a Cañete y Asia. Luego extiendo mi negocio hacia el norte, hacia Huacho. Nunca voy a hacer que mi negocio aparezca de Lima, que de frente aparezca en Tacna. Siempre va a ser medido, mido los riesgos. Eso hace también el linfoma Hodgkin, es ordenadito. Si aparece en el ganglio de la axila del grupo 3, el paso siguiente es que pase al grupo 4 de la misma axila, y hasta que no cope toda la axila, no sale de la axila. Copa la axila derecha, recién se pasa a los infraclaviculares en orden. Ese orden anatómico que había en los grupos ganglionares se hicieron en la antigüedad solamente en base a la forma que un linfoma Hodgkin infiltraba. Por eso es que le dieron numeritos, del 1 al 5, del 1 al 3, del 1 al 5 acá arriba, y en fin. Es decir, es bastante ordenado, no se salta nada. En cambio, los linfomas no hodgkinianos sí se saltan y son desordenados. Pueden empezar en la axila derecho y mañana pasar a la próstata, por decirles si le da la gana. Son altamente desordenados. Los linfomas Hodgkin tienen una tercera peculiaridad. Yo soy tímido. Si yo intento hacer por mí mismo, cobro valor y me voy a toquetear, a ver qué puedo hacer en otra universidad, por si me voy a la Universidad de Lima o me voy a la UPC, como soy tímido, veo la puerta, veo al guachimán que me mira y me da miedo y no entro. Me doy la vuelta, porque digo, ay, qué vergüenza, ¿qué dirán? En cambio, los linfomas no hodgkinianos son caraduras y se meten donde sea. Quiere decir que los linfomas hodgkinianos solo se infiltran ganglios y el sistema linfático siempre. La única forma que salgan del sistema inmune es al final, cuando ya no hay espacio, ya no hay ganglio donde meterse y cuando está por morir recién se meten a otros órganos. En cambio, los linfomas no hodgkinianos son extraganglionares casi desde el inicio. Acá dice neoplasia ordenada y extraganglionar solo en estadios avanzados, en cambio los no hodgkinianos extraganglionares desde fases tempranas. Los linfomas Hodgkin, finalmente, solo existen linfomas Hodgkin de estirpe B. No hay linfoma Hodgkin T ni NK.
Solo hay linfomas Hodgkin de estirpe B y jamás se transforman. Algunos Hodgkin pueden transformarse en un linfoma no Hodgkin, que es lo máximo que puede llegar en la vida. En cambio, los linfomas no Hodgkin son de estirpe B, son de estirpe T, son de estirpe NK y siempre les gusta trepar, ascender. Si son linfomas no Hodgkin de bajo grado, buscan ser uno de alto grado. Si son de alto grado, buscan ser leucemias, pero siempre buscan ascender. Nunca matan al paciente en el estadio en el que debuta. En cambio, el Hodgkin sí lo mata en el estadio, en la forma en que lo del debut. Linfoma Hodgkin. Epidemiología. Antes era el linfoma más frecuente, ahora no se sabe por qué desde los años 50 ha ido desapareciendo a nivel del mundo. Tanto que antes, en la década del 30 al 40, como cáncer, dentro de lo poco de que se conocían, ocupaba el expectante puesto de cuarta neoplasia más frecuente. Para la década del 70 lo bajaron al 10º lugar, solito. Y para la década del 90, que es el último dato que tengo, ya desapareció de la escala, está del 15 para abajo. No se sabe por qué ha hecho eso a nivel mundial. Dentro de los linfomas, o sea, si juntara toda la enfermedad de linfomas, representa menos de 1/3 de los casos de todos los linfomas a nivel mundial. Este de menos de 1/3 se debe solamente a un solo factor que lo mantiene vivo epidemiológicamente hablando, que es el SIDA. Después lo vamos a ver más adelante. Otra peculiaridad, tiene una distribución bimodal. Quiere decir que tiene dos picos. Un pico en jóvenes entre los 15 y 25 años y otro pico en mayores de 60 años. A este linfoma de jóvenes, a ese al que se le conoce como linfoma clásico, del que hablan los libros y de donde vienen las preguntas. En cambio, a este linfoma del adulto, mayores de 60 años, no hablan los libros y no se hacen preguntas porque no se ha hecho avances, es mortal, ese se muere de cualquier forma. En adelante solo nos referiremos al pico de jóvenes. Este pico de jóvenes tiene dos características más que las vamos a ir reforzando la idea en las siguientes palabras. La primera característica es buen pronóstico. Ese se cura. El de viejitos no se cura. Este de acá adelante, el de jóvenes, está fuertemente asociado a Epstein-Barr. Este de acá atrás de los viejitos no está asociado a Epstein-Barr. Este de acá adelante es hereditario. Tiene un fuerte componente hereditario. Este de acá no se hereda. Otra peculiaridad. Este grupo, esto de aquí, asociado a Epstein-Barr y de jóvenes, en Estados Unidos la forma más frecuente es la esclerosis nodular. En el hemisferio norte en general. Por razones que también se desconocen en el hemisferio sur, sea Brasil, sea Perú, sea Chile, la forma más frecuente es el de celularidad mixta. El tipo de depresión linfocitaria es el que está asociado con el virus de inmunodeficiencia y es el responsable que todavía exista epidemiológicamente hablando el linfoma Hodgkin. Factores de riesgo para que me dé el linfoma. El principal es la herencia, que es válida solamente si tengo familiares hasta 2º grado de consanguinidad. Es decir, mamá, papá y hermanos. Si ellos tienen, tengo 7 veces más riesgo de tener linfoma Hodgkin. El segundo factor, que es aditivo al anterior, es la infección por Epstein-Barr, pero no cualquier prima infección, sino bajo la forma de mononucleosis infecciosa. El Epstein-Barr puede darnos como prima infección bajo 3 formas, una asintomática, que es la más común, un cuadro gripal y la forma más rara, que es la de mononucleosis infecciosa con fiebre, malestar general, pseudomembranas, disfagia y odinofagia. Es esa forma grave la que sí implica factores, se conoce como factor de riesgo, que es 3 veces más. Si tengo los dos es casi fijo que me va a dar linfoma Hodgkin. Más raro, estos dos son válidos para los linfomas Hodgkin de los viejitos, que es el tabaquismo y el otro de infecciones por el herpes virus tipo 6. Quiere decir que en viejitos el linfoma Hodgkin casi está muy fuerte la sospecha de que sea por transmisión sexual. Clasificación de la OMS. Estas son la clasificación del linfoma Hodgkin clásico, no la del viejito. Esta clasificación divide 4 tipos de linfomas,
celularidad mixta, esclerosis nodular, depresión y predominio linfocitario. Y hemos dicho que la más frecuente en el Perú es celularidad mixta, que es la de mejor pronóstico, que está fuertemente asociado al HIV, perdón, al Epstein-Barr, y que es la que se cura. Una peculiaridad más que falta es que le gusta comprometer vaso y retroperitoneo. En cambio, esclerosis nodular tiene lo mismo, es fuerte, es de buen pronóstico, se asocia muy fuerte al Epstein-Barr, pero le gusta comprometer mediastino. Y esto es propio del hemisferio norte. Hay también en el Perú, pero este es más frecuente. Estas dos son las más raras, son las que se presentan en adultos, son las que nunca se curan, y esta depresión linfocitaria se asocia al virus del SIDA. Esto es una fotografía de una célula de Reed-Stemmer rodeada de una corona de células absolutamente normales que solamente están al servicio de ella. Esta es la forma de esclerosis nodular para que vean una reacción esclerosante en los ganglios. Más de esta reacción esclerosante. El linfoma Hodgkin como tal no tiene una mutación, no tiene un gen, sí tiene un marcador de superficie, igualito que la LLC, que su marcador es CD5, el marcador de superficie del linfoma Hodgkin es el CD30. Solo que este CD30 lo comparte con otros linfomas, con dos linfomas más, uno es el linfoma anaplásico, pero es, digamos, es el más característico, lo más frecuente observarlo en linfomas Hodgkin en general, en cualquiera de las 4 variantes. Esto es para ver células de Reed-Steinberg en médula ósea. Este es con inmunistoquímica para diferenciarlas más, el color café. Esto es con inmunistoquímica para ver cómo marcan en un ganglio las células CD30. Esto es células de Reed-Steinberg en líquido cefalorraquídeo. Recuerden que es rarísimo que se meta al cerebro, son en estadios premortem, es que se mete. Esto es en vaso, que es muy frecuente el compromiso del vaso. Esto es en líquido pleural, para que vean lo anómalo de la célula. El estadiaje. Los dos linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, se estadían por el sistema de Ann Arbor. Este sistema de Ann Arbor divide 4 estadios. El estadio 4 es el más avanzado, el 1 es el más localizado. El estadio 4 hace referencia al compromiso de regiones extraganglionares. Es decir, cualquier cosa que no sea ganglio y no sea vaso se considera como extraganglionar. El estadio 3 hace referencia que debe haber compromiso a ambos lados del diafragma, arriba y abajo, y el 2 y el 1 que solamente debe estar a un lado del diafragma. Esto es para recalcar cómo es el compromiso de un linfoma Hodgkin en cuello, es un cuello de toro, en el anillo de Waldeyer. Este es el estadiaje. Una biopsia de médula ósea para ver todo lo morado es linfoma, y como se dan cuenta en este caso, bueno, sí se metió en todo el hueso. Localizaciones anatómicas al debut. Si suman cervicales, mediastinales, axilares, ciliares y ganglios paraórticos, se darán cuenta que principalmente el linfoma Hodgkin clínicamente le gusta comprometer, según los gringos, del diafragma para arriba. Recuerden que en el Perú, por tener celularidad mixta, es al revés de lo que los gringos dicen. Eso lo pongo a propósito para aclarar por qué pueden encontrar otra bibliografía. Para los gringos, ellos ven esclerosis nodular, y esclerosis nodular es del diafragma para arriba. Por eso ellos piensan, ganglio en el mediastino, por encima del diafragma, hay que sospechar linfoma Hodgkin. Eso es lo que se debe pensar si se va a responder preguntas de los STEPS o del MIR. En cambio, en el Perú, la que predomina es celularidad mixta, y esa le gusta ir del hemidiafragma hacia abajo. Son masas netamente intraabdominales. Esto es un cuello de toro que ahora ya no se suele observar, es rarísimo de ver, pero antes sí se observaba por las adenopatías. De esta lámina sí destacar que el linfoma Hodgkin, una vez que ya no tiene ganglios, su estación de despegue es el vaso. Si el linfoma Hodgkin no se mete al vaso, es raro que pueda meterse a cualquier otro órgano. El vaso es muy importante en la evolución porque ahí le permite jugar a hacer mutaciones y volverse un poquito más agresivo. Por eso es la frecuencia de su compromiso del vaso. De hecho, los Hodgkin cuando recaen, muchas veces recaen en el vaso. Adenopatías en linfomas Hodgkin,
el 60-80% toma región cervical o supraclavicular. Suelen ser indoloras y dolor post ingesta de alcohol. Esto de ingesta de alcohol lo coloco porque alguno va a resolver exambalotarios de preguntas del CTO y va a encontrar esta pregunta del alcohol. Antes, en la década del 50, para diferenciarlo, se le daba alcohol. ¿Qué se le daba? Se le daba 2 onzas de whisky, un buen trago. Y debía empezar a doler, de whisky puro, y debía empezar a doler pasada la hora de haber ingerido el trago, empezaban a doler casi siempre, no dolían todas a la vez, sino empezaban a doler la garganta, luego le dolía el pecho, luego la barriga y recién las extremidades. Ese era un dolor peculiar asociado al alcohol del linfoma Hodgkin. ¿Por qué le dolía? Nunca se ha aclarado. La otra característica del linfoma Hodgkin es la fiebre. Antes, cuando estaba de moda el Hodgkin, tenía inclusive su propia fiebre. Se le llamaba fiebre de Pell-Epstein, que el nombrecito este todavía figura en algunos de los balotarios de preguntas. Ahora ya no se observa esta fiebre. Significaba esta fiebre que me daba, por decirle fiebre, de 2 a 4 de la tarde, todos los días durante 2 semanas, luego descansaba 2 semanas y volvía a hacer fiebre. Esas fiebres clásicas que antes describían en semiología. En cambio ahora, y no se sabe por qué, la fiebre puede ser febrícula o puede ser fiebre de 40 grados. Puede ser continua todos los días, puede ser intermitente, puede ser en picos de abscesos, es decir, ya no tiene forma la fiebre y por eso el linfoma Hodgkin se incluye como una de las principales causas de fiebre de origen desconocido. El asunto a recordar que el linfoma Hodgkin casi siempre va con fiebre, en más o en menos. Otras manifestaciones clínicas es diaforesis nocturna. Por diaforesis nocturna no significa que yo sude en la noche, todos sudamos en la noche, sino es aquella sudoración que obliga al paciente a despertarse y encima a cambiarse a una muda de ropa, eso es diaforesis nocturna. Otras manifestaciones es tos. La tos puede ser por un derrame pleural, puede ser por una masa mediastinal o por irritación del frénico. Cuando el vaso está comprometido por el linfoma Hodgkin, el Hodgkin lo tiene a elevar la cúpula y esto irritar el frénico y producir tos. Si ustedes asocian tos crónica con fiebre y encima baja de peso, la principal opción diagnóstica en el Perú es tuberculosis. Ese es el diagnóstico diferencial más frecuente de un linfoma Hodgkin, tuberculosis. Prurito. El prurito está presente casi en 1/3 de casos y hay otras manifestaciones más raras. Hallazgos laboratoriales. No hay un hemograma característico. Insisto, para recalcar que los linfomas en general no tienen un hemograma característico. Solo en fases avanzadas puede haber un poco de anemia, y es cualquier forma de anemia por enfermedad crónica. Solo en fases avanzadas puede haber eosinofilia, en el caso del Hodgkin, pero es raro en nuestros días actuales. Antes, cuando era clásico, era frecuente ver Hodgkin, sí se veía una eosinofilia con linfopenia. Ese era un hemograma característico, pero en la actualidad ver eosinofilia con linfopenia y que eso coincida con Hodgkin es rarísimo. Pero lo menciono porque ese fue un hemograma característico, sugerente en algún momento de la medicina, ahora ya no lo es. Pregunta. ¿La forma más frecuente del linfoma Hodgkin puede incluir esplenomegalia? Sí, es básico que un Hodgkin comprometa el vaso. Prurito, también. Fiebre, hemos dicho que es característica. Eosinofilia, aunque es cuestionable, pero en teoría sí produce eosinofilia. Era más frecuente antes que ahora, pero en teoría sí. Por eso la respuesta es todo lo anterior. La eosinofilia, por si acaso, nunca es severa, siempre es leve, apenas entre 5 y 10%, o en términos absolutos, menos de 500 eosinófilos en términos absolutos. Factores pronósticos. Hay 2 factores pronósticos muy importantes, masa Bulky y presencia de síntomas B. ¿Qué es la masa Bulky? Esa foto no es una masa Bulky, solamente es para llamar su atención. Eso fue un tumor de ovario. La masa Bulky es el apelotonamiento de ganglios que en su diámetro mayor mida 10 centímetros. Cualquier cosa que mida más de 10 centímetros y que sea en ganglios se le denomina masa Bulky. ¿Por qué es un factor pronóstico? Porque si yo le doy quimioterapia, la quimioterapia solo penetra hasta 2 centímetros. Y si después le doy radioterapia,
La radioterapia penetra hasta 2 centímetros de la corteza tumoral, es decir, en total 4 centímetros. Si mide 10 centímetros, es fijo que va a bajar la masa tumoral, pero no va a desaparecer. Quiere decir que cuando un linfoma Hodgkin debuta con masa bulky, yo le digo, usted no va a curarse, en algún momento va a recaer, así se vaya con el mejor radioterapista, la mejor quimioterapia, en algún momento va a recaer de ese mismo sitio, no porque esté mal. Me dirán, ¿y por qué no lo sacan con cirugía? Porque hasta ahora la cirugía no es buena para retirar linfomas. El otro factor pronóstico son los síntomas B. Los síntomas B originalmente fueron 4. En la década del 70 fueron 4 síntomas B. Fiebre, baja de peso, diaforesis nocturna y prurito. 3 años después, al prurito le dieron de baja y solo se quedaron los 3 síntomas B actuales que se mantienen. Fiebre, baja de peso y diaforesis nocturna. Al prurito lo sacaron dentro de los síntomas B. Tener 1, 2 o 3 de estos síntomas B significa que ya tengo peor pronóstico que alguien que no tenga. Los síntomas B traducen mayor proliferación y mayor resistencia a fármacos. Esos son otras escalas pronósticas que han evaluado otros parámetros que van desde el estadiaje, el sexo y la edad. Esto es una tomografía de emisión de positrones. Normalmente un ganglio, por una resonancia o una tomografía, si sea muy buena, con o sin contraste, nunca se puede diferenciar uno bueno de uno malo. Siempre el radiólogo sugiere que podría ser. Para efectos prácticos, los ganglios neoplásicos son aquellos que superan los 18 milímetros hasta los 4 centímetros. Por encima de 4 centímetros un ganglio es raro que sea neoplásico, pero es como parámetro de duda, no solo es orientador. Entonces, para superar esa limitación física se creó la tomografía de posición de emisión de positrones, que sí identifica qué ganglios con más sensibilidad pueden ser neoplásicos de aquellos que no son neoplásicos. Solo hay en el Perú, cada vez que se hace, cada sesión cuesta alrededor de 2.000 y pico de dólares, es bastante cara. Terapia del linfoma Hodgkin. Sin tratamiento es mortal dentro de los 2 años siguientes. Con tratamiento, más del 90% debe curarse. Este es uno de los primeros esquemas de quimioterapia del linfoma Hodgkin, el primero que fue efectivo, la primera quimioterapia que fue efectiva contra un cáncer, que incluía corticoides. No les van a preguntar dosis ni fármacos, pero sí en uno de los balotarios les preguntan con los corticoides. Los corticoides, en general, son formas de terapia para la mayor parte de neoplasias linfoides. Es decir, los corticoides funcionan o forman parte de las quimioterapias de todos los linfomas, que son serie linfoide, de todas las leucemias, sean agudas o crónicas, siempre y cuando sean linfoides. El segundo esquema que apareció fue el ABVD. Este esquema MOB fue de la década del 70, esto es de la década del 80 y que todavía se usa. Actualmente el problema no es saber si se cura o no se cura el linfoma Hodgkin. El problema está, si se cura, ¿qué efectos le voy a inducir al paciente que es joven? ¿O le induzco segundas neoplasias o le induzco enfermedad coronaria? El objetivo de las terapias actuales es disminuir esta toxicidad a largo plazo y no tanto si se cura o no se cura. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Los linfomas no Hodgkin, como habíamos dicho, pueden ser B, T o NK. Y los B son de hecho los más frecuentes, representan el 88% de casos. Hay varias clasificaciones de linfomas no Hodgkin. En total hay 7 disponibles y que se usan, y por eso en los libros es tan fastidioso y en pregrado es tan horrible de estudiarlos. Esta clasificación fue la primera de un alemán. No es el objetivo saber la clasificación, sino saber qué es lo que aportó cada clasificación y que todavía se mantiene. Esta clasificación distinguió 2 patrones, difuso o nodular. Por nodular significa que remeda un ganglio. Y encontró que los que remedan un ganglio tienen mejor sobrevida que aquellos que tienen un patrón difuso. Esa es la única diferencia o el objetivo de esta lámina. Nodular, mejor sobrevida, mayor sobrevida,
difuso, menor sobrevida. Sus alumnos de este doctor Rapaport crearon esta otra clasificación que lo hicieron más complicada, pero ellos aportaron dos cosas. Se dieron cuenta que los linfomas de estirpe B, en general, siempre son de mejor pronóstico de los de estirpe T, y esto es válido todavía. Si alguien le da una neoplasia T o NK, no se hace nada, solo es paliativo. En cambio, con el B todavía hay opción a pelearla. Luego apareció la clasificación esta de los Estados Unidos, de la NCI, mal llamada de la Working Formulation, en 82, que es la que se emplea todavía en el Perú, donde creó tres grandes grupos de linfomas no Hodgkin: bajo grado, grado de intermedio, alto grado. Y para aquello, lo que no sabían qué cosa era, no sabían dónde ponerlo, crearon el buzón de basura, que es el grupo misceláneo, que en la actualidad ya no existe y ya se sabe dónde deben caer. Estos tres grupos, a grosso modo, que es lo que vamos a ir adelantando un poco, de bajo grado, fíjense, está dentro de estos nuestra famosa leucemia linfoide crónica. El linfoma de células pequeñas que acabamos de estudiar. Acá faltaría otro slash con la leucemia prolinfocítica, es un poquito más agresiva, pero también cae dentro del mismo grupo. Pero el más frecuente de los de bajo grado de malignidad es el linfoma folicular. Esto de células pequeñas y hendidas, olvídense, bórrense de la memoria. Solo linfoma folicular es el más frecuente de los de bajo grado. Este linfoma folicular es el más frecuente en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. Fíjense que representa solo casi un tercio de todos los linfomas no hodgkinianos, pero en el hemisferio norte. Sin tratamiento y con tratamiento da lo mismo. Vive 7 años en promedio, con y sin tratamiento. Por esa razón es que es indolente, sus otros sinónimos. Son linfomas indolentes porque la quimio no prolonga sobrevida. En la actualidad vamos a ver que sí hemos mejorado la sobrevida, pero solamente casi un año más, muy poquito. En cambio, de los de grado intermedio, el más frecuente e importante es el linfoma difuso de células grandes. Ese es el nombre completo. Este es el más frecuente en todo el hemisferio sur, quiere decir que este es el que hay en el Perú. De hecho, en el Perú, solito en el Perú, según el INEN, representa 81 y pico % de linfomas. Casi todos nuestros linfomas son difusos. De foliculares apenas estamos llegando a casi 11%. Es rarísimo ver en el Perú foliculares. Fíjense que este linfoma en Estados Unidos no está muy lejos del folicular, pero en el Perú le saca una ventaja enorme. Sin tratamiento vive 1,5 años de vida, pero con tratamiento este es el que se puede curar a veces, no siempre. En los de alto grado de malignidad están estos tres niños, hay uno más que vamos a mencionar, que es el anaplásico, que los vamos a ver a propósito, pero todos ellos, con y sin tratamiento, viven menos de un año. Eso es en Estados Unidos. En el Perú apenas estamos llegando a 3 meses, 6 meses en el caso del Burkitt. Esta es la clasificación de la OMS del año 98, que de ser, en total, esta clasificación del 82 eran 14 tipos, pasaron a ser la linda cifra de 80 y pico, y en el 2008 fueron 113 tipos. Eso es una asquerosidad. Nadie se lo va a poder memorizar, es impráctica. Y debe renovarse para el 2014, que supongo deben venir todavía muchos más y algunos que deben haberse borrado. Pues por eso la mayor parte de esta clase y de las preguntas que les hacen aquí, o que les hacen inclusive para los del CTO y del MIR, se basan en la clasificación antigua del 82, no en el de la OMS. Los linfomas Hodgkin en general tenían dos peculiaridades: Epstein-Barr y hereditario. Los linfomas no Hodgkin en general no son hereditarios. Hay unas que otras excepciones, pero como grupo o entidad nosológica no son hereditarios. Y se basa, no solamente en Epstein-Barr, puede ser cualquier germen, cualquier virus, cualquier parásito y cualquier hábito de vida. Son más públicos. Su principal factor de riesgo son infecciones, hasta 100 veces, inmunodeficiencias, perdón, hasta 100 veces más. Quiere decir que la mayor inmunodeficiencia es el virus del SIDA. Eso también explicado por qué el linfoma no Hodgkin algo haya subido epidemiológicamente hablando.
El segundo factor de riesgo son infecciones crónicas. Fíjense, otra vez el Epstein-Barr. HTLV1, que ya lo conocemos, borrelias, bacterias, hay hasta parásitos que los vamos a ver. Los antecedentes familiares implican solo 2,3 veces más riesgo. Un riesgo de 2 veces es un riesgo estadístico, no es clínicamente significativo. Eso significa que voy a tener riesgo de tener este linfoma, si fuera 2 veces, que voy a tener riesgo de tener linfoma, dentro de un total de más de 300,000 personas. Es rarísimo, hay que ser bien piña. Clínicamente significativos a partir de 3,5 veces para arriba. Quiere decir que desde el punto de vista epidemiológico no tiene mucho peso la herencia. Por eso les digo que no es hereditario en general. Exposición a pesticidas y estilos de vida, sí. Esto es muy importante, sobre todo en nuestro medio. En lo de pesticidas. Pesticidas, sobre todo los clorinados de depósito. Es decir, hay 2 pesticidas que están prohibidos en Estados Unidos desde el año 81, pero que se usan en el Perú porque son baratos. Una vez más en las zonas cocaleras y en las zonas de producción de papa, que es, ya me olvidé, estilos de vida. De estilos de vida destaco 2 cosas, tintes de cabello, que eso es válido para Estados Unidos, y consumo de grasas saturadas. Los estilos del tinte de cabello, las mujeres sobre todo, y algunos varones, se basaba para tintes de color de cabello oscuro, no claro. Antes habían los tintes con amoniacados, que olían feo. Una de las razones por las cuales se retiran del mercado y se impulsa la producción de los sin olor, o con otra forma de olor, fue que las mujeres que usaban tintes de cabello oscuro, amoniacales, por más de 3 años, con una frecuencia de 3 veces al año, que de hecho muchas mujeres pasan esa frecuencia, sí tenían más riesgo de desarrollar linfomas no Hodgkin que las que no lo usaban. Y estilos de vida, grasas saturadas. Aquellos que tenemos cierta edad recordarán que cuando los chisitos aparecen por primera vez en el Perú eran más ricos que los actuales. Algo cambió. Lo que cambió fue que se quitó una grasa. Esa grasa que la prohibieron en Estados Unidos se demostró que inducía linfomas. Tenía un factor de riesgo de casi 3,7 veces más. Por eso es que la retiraron y cambió el sabor. Actualmente la que es candidata, el siguiente colorante, casi candidata en Europa, y hay varios países que lo han prohibido, pero que en el Perú todavía lo mantenemos, sobre todo en la Inca Kola, es la tartrazina. La tartrazina tiene 3 cánceres casi ya demostrados. Uno de ellos ya es fijo que está demostrado, que es vejiga. El segundo que va a ser demostrado es linfoma no Hodgkin, lastimosamente la variedad folicular. Y el tercero, pero una variante rara de estómago. Pero en fin, eso tenía solo para ejemplificar este asunto de los estilos de vida. El tabaco también tiene que ver, pero no tanto el fumar el tabaco, sino obviamente la exposición pasiva a los linfomas. Esta gráfica es solamente para recalcar que un mismo virus, el Epstein-Barr, lo hemos visto en linfoma Hodgkin, lo estamos mencionando en leucemia linfoma Burkitt, que es un linfoma no Hodgkin, en un linfoma no Hodgkin de células NK, es decir, un mismo virus produce diferentes formas de neoplasias, diferentes formas de linfomas. Eso fue motivo y está también en uno de los balotarios del MIR. Pero también tenemos otros virus en nuestro medio, por ejemplo, el Perú es el segundo lugar en endemia de HTLV1 y el primero en HTLV2. El HTLV2 se los debemos a los incas y el HTLV1 también es propio de la migración polinesia que hubo. Y tenemos muchos de estos casos. Bueno, muchos en comparación con Japón no tanto, pero en comparación con otros países sí. Los linfomas no Hodgkin, hay un grupo de ellos, los de bajo grado, que cuando son producidos por bacterias y o por parásitos, se les llama linfomas MALT, que son el acrónimo de tejido linfoide asociado a mucosas. Solamente se aplica cuando yo sé que una bacteria lo ha producido o cuando un parásito lo ha producido. El más frecuente en nuestro medio y el más estudiado es obviamente el Helicobacter pylori, que produce el linfoma MALT de estómago. Eso no quiere decir que todos los que tenemos Helicobacter pylori vamos a hacer linfomas de estómago,
ni que todos los linfomas de estómago sean de tipo mal. Solo cuando encuentro linfoma de estómago y encima encuentro al costadito todavía el Helicobacter, digo, este sí fue un mal, es un tipo específico de linfoma de estómago. Pero también puede haber por otras bacterias como Campylobacter, Clamidia, Borrelia. Borrelia es una bacteria muy frecuente en Cajamarca, en el sur de Cajamarca, que habita en la piel y que produce linfomas no Hodgkin de piel. En el Perú no hay parásitos que produzcan linfomas, en Asia sí, es la oncocerca y filariasis.